La encuesta de Diario Libre ha puesto loco a mucha gente. Y muchos de los que estaban esperando la encuesta, ahora los datos no les gustan. Muchos que amenazaban y que decían la encuesta viene, principalmente la gente de la Fuerza del Pueblo, que han visto que Leonel Fernández es el que para ellos tiene los números altos, el que está número uno en la preferencia del electorado. Esperaban con ansiedad que llegara esa encuesta para enrostrar que ellos estaban en lo cierto. No le ha gustado a muchos, dicen que favorece al presidente Abinader, que lo presenta con un 51.7 de aceptación más en la parte regular, que suma casi 10 puntos. Estamos hablando de que está por un 61%. El presidente de la República en simpatía, en respaldo, y que un 36% es la parte negativa del presidente. Pero así como se puede ver que favorece al PRM, el partido de gobierno, se puede ver que el posible candidato que se ve allí, que es David Collado, su gestión está siendo valorada altamente con un 73.7 del turismo dominicano que dirige el señor David Collado. De modo que si vemos el porcentaje del presidente más el posible presidente o candidato presidencial del PRM, podríamos ver lo que es una encuesta que ha favorecido al PRM. Pero hay otra lectura que se le puede dar, y es que los servicios que presenta la encuesta Gallup están deteriorados. Hay otra parte de la encuesta donde puede ver que la gente entiende que la economía personal de ellos no está bien. Hay más parte negativa que dice que la economía no se está manejando correctamente bien, y un porcentaje alto señala esa parte. Lo que pasa es que el presidente de la República no se está viendo, como hemos visto en las anteriores encuestas, que lo que pasaba en el gobierno pasaba con la figura presidencial. Esta vez no pasa porque Abinader ha venido con un estilo de gobierno diferente a los gobiernos que estábamos acostumbrados, principalmente los del PLD, de Leonel Fernández y de Danilo Medina, donde se le asociaba la gestión gubernamental a ellos. Pero el presidente, al igual o parecido a como hizo el doctor Joaquín Balaguer, que decía que la corrupción se detenía en su despacho, el presidente ha separado la corrupción de su persona y se ha visto como una persona que rechaza ese tipo de cosas y que ha cancelado y que ha sacado de su partido a la gente que incurren en actos dolosos. Entonces el presidente mantiene una imagen que cuando se valora, el presidente se ve muy bien. Para muchos dirán, bueno, pero es que el presidente no es el candidato ni va a ser el candidato. Eso no se endorsa, realmente se endorsa todos los hechos históricos de los seres humanos son heredados uno de otro. Y no solamente los príncipes, los monarcas, los condes, los reyes ponen a sus hijos a que les suplenten, sino que los partidos políticos se forman con un líder y todos los que se desarrollan ahí son herencia de ese líder. Los gobiernos del PLD, presididos por Leonel Fernández y Danilo Medina, son porque heredan a Juan Bosch. La destacada participación de José Tomás Pérez en el PLD, que fue secretario general y después senador de la República en el 2002, 2004, 2006, se debe a que heredó del PLD esa fuerza. Ahí estuvieron aspirantes varios dirigentes del PLD cuando el PLD era pequeño,
Euclides Gutiérrez Félix aspiró a ser síndico y fue precandidato y candidato y fue insignificativo lo que sacó cuando el partido era pequeño. Pelucho Jiménez también. Pero qué fácil gana Roberto Salcedo la sindicatura en el 2002. Se debe precisamente a eso, que las cosas se heredan y que se puede traspasar la herencia. Lo vemos en cadenas así. La historia reciente de Omar Fernández. Omar Fernández tiene historia de ser un dirigente político, de venir de un movimiento social, ni siquiera de un sindicato. El presidente de la República, el expresidente Leonel Fernández, escogió a su hijo y por ser hijo de Leonel Fernández se le dio, hoy en día es senador de la República, pero anterior a esto había sido diputado. Gracias a Leonel Fernández, porque tampoco él tiene un partido, ni dirige un partido, ni se conoce como dirigente político. De modo que la herencia sí se traspasa. Y si usted puede ver, pero fulano no le pasó a su hijo tal herencia, pero qué inquietud, por ejemplo, tenían los hijos de Balaguer para que Balaguer le pasara la herencia a ellos. Pero Balaguer heredó de Trujillo el poder de Trujillo. Y Balaguer gobernó cayendo Trujillo, fue candidato de Trujillo y después de ser presidente a la caída de Trujillo, el año 61-62, el doctor Balaguer ganó las elecciones del 66 al 78 y volvió en el 86 al 96. De modo que Balaguer gobernó un año y pico, gobernó después 12 años y luego los últimos 10 años fue heredado del régimen de Trujillo. Y esa herencia de Balaguer y Bosch se juntan en un Leonel Fernández. De modo que la herencia política sí se hereda. El doctor Peña Gómez no le pudo pasar a su hijo esa herencia, pero qué inquietud y qué desarrollo político tenían en aquellos momentos los hijos de Peña Gómez. Los hijos de Peña Gómez se han destacado después de su muerte. Ahí está el hijo de Atuey Descans, presidiendo el partido de Atuey, pero en su momento el hijo de Atuey Descans no se destacó, ni se interesó, ni le llamó la atención la política. Y por eso quizás no tiene la fuerza que debiera de tener, o como la tiene un Omar, a pesar de tener un partido grande. De modo que sí se pasa la herencia y la historia está registrada así, que viene como escalonada. Todo se vive heredando. La ciencia le pasa las experiencias pasadas a la experiencia nueva y por eso el mundo ha evolucionado. Porque todo se trata de una cadena de eslabón, un eslabón que viene descendiendo y que va identificando nuevas figuras a medida que los países se desarrollan y avanzan los años. A medida que avanzan los años se desarrolla así. Hemos visto cómo el PLD dice que Danilo tenía un 74% a 6 años de gobierno, pero en este momento Danilo está impedido, no estamos evaluando a Danilo, estamos evaluando a Abinader, pero ¿cuántas disparatadas uno ve buscando argumentos para justificar lo que a ellos no le agrada, lo que no le conviene? A X grupo en este momento se trata del PLD, rechazando porque Danilo tenía, y estamos valorando a Danilo. Y Abinader tiene el partido fuerte que tenía Danilo en ese momento. A 6 años de su gobierno era cuando el PLD había tenido la mayor votación porque había nuevos votantes. El país había crecido y el partido tenía todos sus líderes integrados a desarrollar un comité político con una cantidad de gente que no es este cuadro risible que tiene el PLD hoy. Todos esos dirigentes y ese partido vigoroso, claro, Danilo tenía que tener más, pero Abinader tenía un partido como ha sido el PLD. Ni siquiera actualmente lo tiene. Un partido como es el PLD, o como ha sido el PLD. Y la estructura, la dirigencia de ese partido. No se puede comparar, pero buscan la manera de hallar, de alar. Estamos a 2 años de las elecciones y la oposición lo que debe buscar la manera en ver de qué manera
le hace una oposición real al presidente Luis Rodolfo Abinader, que no han encontrado cuál es el lado flaco para poderlo bajar. La oposición no ha dado pie con bola y los discursos y las posiciones son temporeras. No hay un discurso permanente, sistemático en torno a una oposición. El tema haitiano en un momento sale y ellos salen como que es una moda. Hablar y a estar presentándote al presidente lo llame. Ahí está Abinader, llama a Danilo, llama a Hipólito, llama a Leonel Fernández y ahí están. El presidente cada vez que quiere reunirlo y ponerlo a que debatan un tema, él le suelta eso. Y ellos de eso hablan. Leonel se ha fajado en hablar de precios altos, como si la política de hoy en día fuera la política de unos años de crisis económica. Ahí vi a Freddy Pérez hablando que Leonel sacaría el país de la crisis, pero ¿cuál crisis? Porque este es un país que no presenta crisis por ningún lado. Entonces la oposición vive perdida en las realidades. Que los productos tan caros por el pueblo aún esté caro, el pueblo lo está comprando y lo está comprando de manera masiva. Hoy se vende más productos que lo que se vendían antes. La demanda es mucho mayor, la población es más grande. Que los precios son altos, todos sabemos que están altos, pero el poder adquisitivo también le está llegando a la gente. De modo que en este momento que no hay una crisis económica, no es el discurso ideal de que comen mollejita, de que comen pico y pala, que comen ala, que comen cocote, que comen molleja. Ese no es el discurso que vende hoy. Vemos que el PLD está dando más pie con bola que lo que está haciendo. Los discursos y los pronunciamientos de Danilo se sienten más en la población que lo de Leonel Fernández. Son más escogidos, tienen más vigor, tienen más permanencia, se les pone más atención, conmueven más, logran más efecto. Y el PLD ha diseñado una campaña de alegría, de entusiasmo, presentando un rostro de triunfo, un triunfo alegre, una dinámica de optimismo que tiene ese partido. Danilo en la calle, ahí promocionando a la figura de Gonzalo, sin estar él ahí permanentemente. Francisco Javier por el otro lado moviéndose por todo el país. Danilo con las asambleas, varias gente en redes sociales hablando a favor del PLD. Se siente un vigor. Mientras en la fuerza del pueblo nada más se ve a Leonel Fernández y a Omar, que se dice que es una figura presidencial, pero Omar no se ve por ninguna parte del país trabajando, ni a ningún dirigente connotado de la fuerza del pueblo, andando por todo el país, haciendo un gran trabajo. De modo que la oposición lo que tiene que hacer es basarse en un discurso real, tener una campaña que sea efectiva, porque las cosas pueden cambiar, pero hay que trabajar para eso.